Sí. Las empresas privadas de seguridad también tienen relación los detectives privados, me imagino también. Ha dicho que no hacen investigación, pero hay detectives privados que se dedican a investigar. El detective privado está dentro de la ley de seguridad privada, pero no pertenece actualmente. El anteproyecto nuevo de ley sí contempla que pueda haber en un futuro un departamento de investigación privada dentro de las empresas de seguridad, pero actualmente la ley tajante prohíbe a las empresas de seguridad hacer investigación privada. El perfil detective privado que está dentro de la ley de seguridad privada trabaja para una empresa de detectives privados, en fin, pero es otro ámbito distinto, aunque estemos dentro de la misma ley. ¿De acuerdo? Lo que sí es verdad que cuando tienes que hacer una labor de consultoría tienes que investigar, pero eso no es investigación privada. Estamos hablando de análisis de datos, en fin, otras cuestiones, ¿de acuerdo? Digo para no confundirlo, que es importante no confundirlo. No tenemos aquí ningún detective, pero entonces sería la pregunta para los cuerpos de seguridad, que entonces los investigadores privados hay veces que como que están en el filo de la ley, ¿no? Que pueden incurrir también algunas veces en un delito si atraviesan algunas barreras o algunas puertas, que todos sabemos estos casos de investigación que se está haciendo a políticos y demás, que al fin y al cabo también puede ser un delito, ¿no? Pueden incurrir en un delito, ¿no? Un investigador privado. Vamos a ver. Todo el mundo. Es que claro, existe la ley, en el momento que la sobrepasas, pues entra en la ilegalidad, ¿no? El detective privado no puede investigar cualquier cosa. De hecho, los detectives privados pues, se rigen por un código deontológico, están muchos de ellos colegiados, rinden informes a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado de cualquier investigación. ¿Que ocurren cosas? Sí, está claro. Pero no nos dejemos llevar por todo aquello que se dice en los medios de comunicación, porque no es la generalidad. O sea, está claro que hay casos de corrupción, como la puede haber en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la puede haber en empresas de seguridad privada. Seguro que hay detectives que no lo hacen. La inmensa mayoría de la gente se mueve dentro de los márgenes legales y la ley en este aspecto es muy clara. Tú puede investigar dentro de los parámetros marcados por la ley, que están lógicamente al límite de usurpar ámbitos privados. Pues lógicamente no debe hacerlo, eso te lo prohíbe la ley, ¿no? Pues, normalmente pues no se hace. Es decir, por ponerte un ejemplo práctico para que nos entendamos todos, a un detective privado le pueden encargar que investigue a una determinada persona. Pues bien, lo hará o la investigará mientras se esté moviendo en el dominio público, pero no va a entrar a su casa a investigarlo, porque ahí está entrando dentro del ámbito privado. Y si no, que me corrijan, es por así decirlo una diferencia clara que marca la ley. Yo quería saber si a la hora de cometer un delito, la ley también diferencia si el delincuente es un menor o no, y si suele ser habitual que haya ahora menores que cometan delitos informáticos, y en caso de que exista o sea bastante amplio los menores los que cometen delitos, que si habría que formarlos o habría que hacerles ver que la seguridad informática que no es un juego, que es algo importante y que es una herramienta potente con la que pueden cometer actos vandálicos y todo tipo de... Voy a empezar por esto último para que no se me olvide. Efectivamente, la formación es imprescindible a los menores. Muchas veces las cosas las toman como un juego y hay que hacerle ver que no es un juego, ¿vale? Que existe una ley, que existen unas normas y que, bueno, en cuanto a la responsabilidad, la ley marca, el Código Penal, marca los tipos delictivos, sean mayores, sean menores, y luego habrá pues exención de responsabilidad si son menores de 14 años o se regirán por la Ley de Protección del Menor, la Ley de Responsabilidad del Menor, que tiene sus características, tiene sus medidas de seguridad, sus penas, sus sanciones, distintas a las de mayores de 18 años. Pero los delitos son
los mismos para menores que para mayores de edad. No sé si te he respondido. Una buena idea, por ejemplo, para primaria y secundaria sería sustituir estas asignaturas que hay de informática que enseñan Word o enseñan por temas de seguridad informática en la infancia, que es fundamental, ¿eh? Los niños con 3 años ya están en el ordenador y como no está encima de ellos, pues y sería una idea que, de hecho, ya muchos colegios se están planteando actividades extraescolares que son cursos de formación en seguridad informática para niños. Eso es ya frecuente encontrarlo en muchos centros educativos. Buenas. Si la idea, por ejemplo, concienciar a los más jóvenes, ¿qué pensáis sobre el software libre, por ejemplo, en vez de software privativo en lo que es la educación, por ejemplo? La universidad, secundaria, primaria. En relación con la seguridad. Si no sería más beneficioso, por ejemplo, sustituir, por ejemplo, las herramientas que se utilizan ahora mismo en los centros por herramientas de software libre que ayuda a concienciar a la gente de los procesos de la seguridad, porque no es lo mismo, por ejemplo, como hemos visto, herramientas de botón gordo, ¿no? O que programarlo uno mismo, o al menos ser consciente de lo que se está haciendo puede generar una cierta ética a la hora de utilizar los programas, ¿no? Bueno, realmente no podemos generar, no hay ningún dato que podamos utilizar para afirmar que el uso de un software u otro, digamos, pueda tener una relación con la seguridad directa. Eso habría que analizar cada disciplina, habría que analizar cada caso. Otra cosa es, porque la libertad del software, como sabes, una cosa es un software libre o gratuito, un software de fuente abierta, y hay muchísimas variedades, muchos tipos de licencias, y es un tema bastante complejo de analizar y de relacionarlo con la seguridad. Sí es cierto que los estándares abiertos, los sistemas de fuente abierta, al poder ser analizados y escrutados por más gente, sí parece que hay datos de que las vulnerabilidades, los fallos pueden detectarse de forma más rápida y eficiente por la comunidad. Pero eso no quiere decir que no haya software de fuente abierto que sea malísimo a nivel de seguridad, ni lo mismo se podría decir con el software de fuente. Entonces, concluir algo en ese sentido no es sencillo. ¿Alguna pregunta? Os voy a hacer yo una. A ver, para los cuerpos de policía y guardia civil, ¿nos podríais poner un ejemplo que haya sido real en cada cuerpo, que esté ya solucionado, no sé si podréis decir nombre y demás, que se haya llegado a solucionar y a grandes rasgos los pasos que habéis dado para llegar a solucionar ese delito? ¿De alguna tipología en concreto? O... De seguridad. No sé, algo que esté ya solucionado, sí, que esté ya penalizado y a grandes rasgos, ¿cómo habéis podido llegar, en grandes rasgos, a dar con el delincuente? Pues, a ver, por poner un caso un poco técnicamente complejo, una empresa, que no puedo decir cuál es, pues estaba sufriendo una amenaza de extorsión, una persona y que no sabían quién era, lógicamente, si podía ser desempleado o no, había conseguido acceder a sus sistemas y tenía el control total de todo, de su información y de sus servidores. ¿Cuál es el problema? Era una empresa de logística bastante grande y que estaba dando servicio a otras empresas mucho más grandes, con lo cual la paralización de ese sistema bloquearía media España. Esta persona les pedía dinero, era una extorsión en toda regla, pues una actividad que cada día es más común. Esa persona sabía bastante, utilizaba sistemas de anonimización y demás. Como os decía, esta mañana es complicado investigar esto, pero nosotros jugamos con el fallo, es decir, correos electrónicos que enviaba pues a través de Tor, utilizar sistemas bastante complejos, pero bueno, esto es una actividad de ir
tirando y si de una cuenta no sacas nada, pues tienes que encontrar otra cuenta de correo electrónico vinculada a la primera, tampoco sacarás ningún dato, vas mirando, es una actividad recurrente. Y al final, pues en un fallo que tuvo, no sabemos por qué motivo, pues, se le escapó una IP suya. A partir de ahí no era de su domicilio, lógicamente, pero ya enlazamos con esa investigación clásica. Ya teníamos un lugar físico en el que sabíamos que de vez en cuando se conectaba, que era un locutorio, un lugar público. Pues bueno, ya viene lo que os comentaba, la parte de investigación clásica, montas vigilancias, miras a ver quién va, quién no va, y tirando ya mucho del hilo, pues conseguimos determinar que la persona, que se está dando mucho últimamente, ex empleados, ¿no? Sobre todo con la crisis, despidos y demás, pues la gente utiliza información que tiene en su mano, pues o bien para extorsionar a la antigua empresa o simplemente como venganza. Y ya el siguiente paso de la investigación, todo eso va precedido de órdenes judiciales. Casi todas las conexiones afecta al secreto de las comunicaciones y no podemos ir por libre. Enlazando con la pregunta primera, nosotros, igual que los detectives, no podemos hacer lo que nos dé la gana. También podemos incurrir en delitos, en investigaciones. Es decir, no podemos intervenir un teléfono sin mandamiento, no podemos entrar a una casa sin mandamiento, etcétera. Y ya os digo, una vez que vamos sacando toda esa información, ya conseguimos ubicar a la persona, identificarlo, y luego viene la última parte de nuestro trabajo, que es conseguir las evidencias para presentarle al juez y decir que esto ha sido así. El siguiente proceso es, normalmente, hoy en día toda esa información la tenemos en un ordenador y que está en un domicilio. Entonces, aunque es una medida muy lesiva, entrar en un domicilio de una persona, pero es la única forma de incautar esas evidencias. Se incautan los ordenadores, se hace un análisis forense, se presentan todas esas evidencias, esos rastros que, aunque haya querido borrar, quedan de acceso a correo electrónico, las plataformas de anonimización, las máquinas virtuales. Todo eso se coge, se envía al juez y luego ya en la fase final del juicio oral es donde se determina si esas evidencias son suficientes para determinar que es el autor o no es el autor de los hechos y que al final resulte condenado, ¿no? Yo voy a avanzar un poco en esa pregunta. ¿Están los jueces preparados para este tipo de información? Hay de todo, pero también miro para adentro, igual que nos pasa a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Nosotros pertenecemos a unidades que estamos formadas solo en esto, en nuestra especialidad, pero claro, yo entiendo que hay gente que va a denunciar a un puesto donde el guardia que le va a recoger la denuncia sabe encender el ordenador, utilizar el Office y poco más, y muchas veces no recibe la atención necesaria. Pero bueno, hemos visto a lo largo del día que esto ya es una materia transversal y que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida personal y profesional. Es cuestión de tiempo. Al final todos nos tenemos que poner las pilas en estos temas y aprender de estas materias. Yo, antes de explicar alguna experiencia nuestra, incidiendo un poco y a la vez pues marcando una lanza por parte de la judicatura, también tengo que decir que efectivamente se nota cuando se está trabajando con un juez o un secretario que sabe de qué va el tema, que cuando no. Pero dicho esto, también hay que decir, y enlazando un poco con la pregunta que hacía con la ralentización de la justicia, no todo es culpa de la justicia tampoco. Es decir, muchas veces tenemos que darnos cuenta, o por lo menos analizar, que los jueces se atienen a lo que la ley dice. Muchas veces no somos conscientes que a lo mejor la lentitud puede venir por proveedores de servicios de Internet, porque tardan en facilitar una serie de respuestas. Tengan en cuenta, por ejemplo, que hay países, la Comunidad Económica Europea, o en la Unión Europea, mejor dicho, en donde directamente las fuerzas y cuerpos de seguridad acceden a los datos de los servidores y de los proveedores de servicios de Internet. En España esto no sucede, con lo cual muchas veces la lentitud se la achacamos a la justicia, a la policía, pero a lo mejor la empresa privada, en este caso no voy a dar nombres, pero ya saben todos cuáles son los proveedores, a lo mejor también tienen algo que hablar. Y por supuesto la comunidad. Muchas veces es necesario regular esto de otra manera, garantizando por supuesto los derechos individuales, pero también garantizando los derechos sociales. En cuanto a alguna experiencia nuestra, pues les puedo decir, si quieres, le explicas tú un poco el tema de los dos asuntos de pornografía infantil que hemos tenido la semana pasada. Bueno, pues entonces le explico yo un poco el tema de la pornografía infantil. Nosotros a nivel central existen compañeros nuestros que continuamente están monitorizando archivos pedófilos o de pornografía infantil.
Eso significa que están recogiendo IPs correspondientes a equipos continuamente que se están descargando estos archivos. Esa información nos la facilitan a nosotros, a ellos también, pero nosotros a nivel provincial, a nivel de jefaturas y demás, porque claro, todos no podemos estar en ningún sitio. Tengan en cuenta que nosotros, y en eso estará de acuerdo también el compañero de la Guardia Civil, la investigación de los delitos tecnológicos hemos tenido que adaptarla, digamos, a un método no tradicional. Muchas veces tenemos que complementarnos los compañeros de un lado de una parte de España con la otra parte de España y además con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Y si no tenemos que ir a Cataluña, todavía estamos allí algo nosotros, pero a lo mejor en el País Vasco pues también tenemos que actuar con la Ertzaintza. Todo esto son dificultades, pero también somos conscientes, los miembros que nos estamos empleados en la investigación de estos delitos, a que o lo hacemos así o los delincuentes, si ya de por sí tienen ventajas, pues en este caso mucho más. Yo le iba a explicar el tema de la pornografía infantil, como decía. Nosotros nos fijan domicilios, como ha dicho el compañero antes, eso culmina con la entrada y registro en ese domicilio, donde se comprueba y se garantiza a través del secretario judicial todas las actuaciones que se realizan ahí y si efectivamente se ha estado descargando o distribuyendo pornografía infantil. En ese momento se hace un informe policial por nuestra parte. Tengan en cuenta, como decía el otro día, la semana pasada, si hay un equipo informático, pues bueno, por mucho que tenga de capacidad, pues estamos hablando de un par de horas o 3, ¿vale? El problema es cuando nos vamos a un domicilio o a una empresa. También hay descargas de pornografía infantil en empresas, en la cual tenemos que analizar equipos que están en red, equipos que tienen gran capacidad de almacenaje, dispositivos con gran capacidad de almacenaje, y esto muchas veces, y eso es el hándicap que tenemos para el futuro, cada día estamos tardando más en eso. Una vez que nosotros hemos realizado el registro, hemos intervenido en los efectos, pues esos efectos pues se remiten a Policía Científica, en nuestro caso, donde se realiza el informe y ahí complementan, digamos, nuestro informe policial, ¿vale? Decirle un poco, pues bueno, que mucha gente pues desconoce las aplicaciones de descarga peer-to-peer. No que las desconozcan, las conocen, pero no conocen su funcionamiento y muchas veces no son conscientes de que a la vez que se están descargando están compartiendo y están distribuyendo ese contenido. Con lo cual, como dije la semana pasada, estamos hablando de penas que se duplican, ¿vale? Y con esto, si el compañero quiere un poco explicar el temita, sí. No. Bueno, no, yo simplemente, ya que somos 2 contra 1, vamos a contar 2. Aquí, en delincuencia tecnológica, es complicado que tú inicies una investigación y que la concluyas tú, porque tiene que coincidir que el malo esté además en la ciudad donde está la víctima, sobre todo en temas de estafa. Pero aquí en el grupo pues hubo un fulano de aquí de la localidad de Cabra que a través de virus informáticos llegaba a controlar la webcam, ¿vale? Y la activaba a control remoto. Entonces consiguió grabar a 2 o 3 chicas de aquí de Córdoba, ¿vale? Y consiguió, claro, las chicas tenían el ordenador funcionando en su dormitorio con un programa P2P y a lo mejor la chica ahora está estudiando, pero dentro de 5 minutos se está cambiando. El tío está todo el día activando y grabando hasta que las pilló desnudas, ¿vale? Consiguió grabarlas desnudas y una vez que tenía estas imágenes se las enseñó y trató de amenazarlas con hacerlas públicas esas imágenes y lo que le pedía a cambio era que estas chicas siguieran desnudándose para él, ¿vale?, delante de la webcam. Entonces las chicas, lejos de hacer eso, lo que hicieron fue denunciarlo y el grupo que capitanea a Paco, pues hicimos una investigación. La ventaja que nosotros tenemos también, nosotros no sabemos quiénes son ellos, pero muchas veces ellos no saben quiénes somos nosotros, no saben si están contactando con la víctima o están contactando conmigo, ¿vale? Entonces, por una investigación técnica a través de su cuenta de correo electrónico, pues al principio era muy precavido, pero al final comete un error, ¿de acuerdo? Esto es chino-chano, esto es un trabajo de día a día.
hasta que se le escapó una IP y dimos con él, ¿vale? Dimos con él y este individuo, por este procedimiento, en nuestro grupo lo ha detenido 3 veces, ¿de acuerdo? 3 veces ha caído ya este hombre. Y nada más. No sé si... Te hemos respondido sobradamente, ¿eh? Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con las sesiones. Agradeceros de nuevo todas y cada una de vuestras intervenciones y la colaboración en esta jornada. Muchísimas gracias.